todos, hoy voy a preparar unos blinis de trigo sarraceno, unos discos tiernos a medio camino entre panecillo y tortita, que se emplean como base de aperitivo. La receta original de blinis procede de los países eslavos y se parece en realidad más a una crepe que a una tortita, pero lo cierto es que lo que se conoce internacionalmente como blini es lo que os muestro hoy. Unos pequeños discos esponjosos más similares a las tortitas o pancakes que a los crepes. Los acompañamientos más comunes son la crème fraîche y el salmón ahumado o las huevas de pescado, pero lo cierto es que combinan igual de bien con dulce que con salado. Es posible encontrar recetas muy diversas, con o sin huevo, con harina de trigo sarraceno sola o combinada, con levadura de panadero o con impulsor, así que me he decidido a desglutinizar aquella que la mayoría tiene en mente, aquella que se prepara con harina de trigo sarraceno, en este caso combinada con harina de arroz y levadura de panadero. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se preparan. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar los ingredientes secos. La harina de trigo sarraceno, que en Europa se consigue de color muy clarito, pero sirve también la oscura. Agregamos harina de arroz, que hará el sabor más suave. Y añadimos la levadura seca de panadero, esta que tiene unos granulitos marrones. No confundas con el impulsor o polvo de hornear, que son unos polvos blancos. Añadimos, como ves, también la sal, el azúcar y removemos con una cuchara para que se integren bien. Añadimos ahora el huevo batido y la leche. Aunque si no puedes tomarla, puedes sustituir perfectamente por agua. Y removemos nuevamente hasta tener una pasta lisa y sin grumos. Asegúrate sobre todo que no queda masa seca en el fondo. Una vez que la masa es continua y no tiene grumos, tapamos y dejamos reposar hasta que gane en volumen y burbujee, aproximadamente una hora. Pasado ese tiempo, esta es la consistencia que tiene. Lo que vamos a hacer ahora va a ser calentar una sartén a fuego medio, engrasar, pero únicamente donde vamos a añadir la masa para evitar que el resto se queme, y vamos añadiendo cucharadas de masa. Yo lo hago siempre con una cuchara y me ayudo con otra, primero para no gotear y segundo para poder quitar mejor la masa de la primera cuchara. Como veis, añado una cucharada y le doy forma redonda. Dependiendo de lo tostados que os gusten los blinis, pondréis el fuego un poquito más alto o más bajo. A mí personalmente me gustan un poco más doraditos porque tienen más sabor a pan, pero si queréis que queden más blanquitos, poned el fuego simplemente más bajo. Una vez que la superficie empieza a burbujear, les damos la vuelta con cuidado. Y veis que en el momento que se la damos, empiezan a hincharse un poquito. Y una vez que están hechos por la otra cara, los sacamos a un plato hasta el momento de consumir. Como veis, he hecho unos más blanquitos y otros un poquito más dorados, que es como más me gustan, y para ello únicamente he variado la temperatura de la sartén. Eso ya queda a vuestra elección, hacerlos más blanquitos o más doraditos con más sabor a pan. Y así quedan estos blinis. Como has visto, se preparan de forma rápida y sencillísima y son una buena opción para preparar una buena cantidad de canapés sin gluten de forma simple y económica. El mejor momento para consumirlos es recién hechos o a las pocas horas, aunque bien guardados pueden llegar a aguantar un día. Y como siempre os digo, pues eso, que espero haberos animado y que preparéis todos unos buenos blinis sin gluten en casa. Un saludo a todos.